Hay físicos que se ven trabajados y otros que solo se ven grandes. La diferencia normal no es cuánto entrenas, sino lo que priorizas. Un físico estético se sostiene por 4 músculos. Si los tienes en armonía, tu físico va a destacar aunque no tengas la mayor masa muscular posible. Si uno se queda muy por detrás, ahí es cuando pierdes la forma y se pierde la armonía. Quiero que sepas que hay uno que incluso se nota con un porcentaje de grasa más alto, un 12 o un 13%, pero tienes que entrenarlo de la manera adecuada. Pero antes de entrar a los músculos, quiero que entiendas una cosa antes de continuar con todo el vídeo. Piensa en el físico más estético que recuerdes. Puede ser David Late, Jeff Seid u otros muchos. Y si te fijas, no son los físicos más grandes como podría ser cualquier culturista, pero sí que tienen buenas proporciones. Y es que el ojo realmente no premia el tamaño, sino la forma. Te puede haber pasado que hayas visto a gente que es muy grande, pero después no tengan un físico estético. Y gente con menos músculo, pero que tiene muy buenas proporciones, lo que hacen que sea un físico armonioso, un físico estético. Un físico en armonía no se rompe porque haya un músculo más avanzado que otro, sino se rompe cuando hay un músculo muy por detrás. Por ejemplo, puedes tener muy buenos dorsales, pero es que si no tienes un buen hombro lateral, no vas a tener una buena forma y no va a estar en armonía tu físico. El primer músculo que quiero que tengas en cuenta es la porción clavicular, la parte superior del pectoral. Que habrás visto a gente que mueve mucho en banca, que levanta 150, 170 kilos y aún así su pecho no tiene buena forma, se ve plano. Y esto pasa por no entrenar el pectoral como se debe de entrenar, ya que el pectoral tiene dos funciones: la de aducción horizontal, juntar el brazo al cuerpo, y la de flexión de hombro, que es aquí donde entra a juego la parte superior del pectoral. Y ese es el error común. La gente vive en el press plano, ya sea en press plano en máquina, en mancuerna o en barra, y se olvida de hacer ejercicios donde el hombro entre en flexión, mismamente un press inclinado con una flexión de hombro. Pero además de la flexión de hombro, tienes que meter una ligera inclinación en el banco, entre 15 hasta 45 grados de inclinación. Si subes más de eso, lo que va a pasar es que vas a empezar a entrenar más el deltoides anterior que la porción clavicular del pectoral. Una vez que tengas el banco en la posición adecuada, entre 15 a 45 grados, tienes que realizar el ejercicio de manera consciente. Y es que la técnica no es tenerlos lo más alejados del cuerpo, sino juntarlos un poco más, desde esta posición hacer el movimiento de flexión de hombro. Y es que puedes tener la inclinación perfecta, que si no haces la flexión de hombro, te vas a perder gran parte del estímulo que se debería llevar el haz clavicular. En la práctica puedes hacer un press inclinado con mancuernas un día, haciendo énfasis en la flexión de hombro. El siguiente día, en la siguiente sesión, podrías hacer otro press, en este caso un press en máquina o un press en multipower inclinado, haciendo también énfasis en la flexión de hombro. En vez de llevarlo así, llevarlo un poco más cercano del cuerpo y enfatizar la flexión de hombro. Y además, en este tipo de presses, en los inclinados, no conviene hacer un gran arco lumbar, porque si tú arqueas mucho la lumbar mientras estás haciendo el press inclinado, vas a convertirlo en un ejercicio como si fuese un press plano, porque estás perdiendo la inclinación al compensar con tanto arco lumbar. Y ahora viene el segundo músculo, el músculo que mucha gente entrena al revés de cómo se debería hacer, que piensan que hay que entrenarlo de otra forma diferente cuando esto no es así, que es el abdomen. Te lo he dicho antes, que había un músculo que con un mayor porcentaje graso se seguía notando, y es el abdomen. Si tú tienes un abdomen trabajado, aunque tengas un 12 o un 13% de grasa corporal, se va a seguir notando si lo has entrenado de manera adecuada. Y una persona que no lo ha entrenado bien nunca, o no lo ha entrenado directamente, por mucho que tenga bajo porcentaje graso, puede llegar a tener un abdomen más plano por el simple hecho de no haberlo entrenado. Porque esas personas tratan el abdomen como si únicamente dependiese de la grasa. Que oye, sí que depende de tener un porcentaje graso bajo, pero si tú lo entrenas como te digo, vas a poder conseguir que el abdomen se marque aún estando con más grasa corporal. Este tipo de gente, la que te he comentado que tiene abdomen plano, de normal suele pasar porque entrenan haciendo 100 repeticiones de un crunch sin peso, que sí, que te puede generar algo de hipertrofia, pero comparado con ejercicios con peso, como los que te voy a comentar ahora, se queda muy atrás. Sobre todo si ya no eres un principiante y tienes buena fuerza en abdomen. El abdomen es como cualquier otro músculo, necesita progresión en peso y en repeticiones para poder hacer que crezca. Y para entrenarlo con 2 o 3 ejercicios te sirve, no necesitas nada más. Con que hagas un crunch en polea, el cual le vas a poder ir haciendo sobrecarga progresiva, ya sea tanto en repeticiones como con el peso. Si no, también puedes hacer un crunch en máquina, el cual le vas a poder ir añadiendo más peso, lo cual te deja hacer la sobrecarga progresiva. Porque si comparamos un crunch abdominal en polea, tú le puedes ir subiendo peso cada X tiempo, pero un crunch normal sin peso, lo único que vas a hacer es acumular más repeticiones. Y llegará un punto en el cual no te cueste hacer el ejercicio, acabarás haciendo 50 o 60 repeticiones seguidas. El otro ejercicio es la rueda abdominal. Aquí no le puedes agregar peso como tal, pero sí que es un ejercicio el cual lo puedes hacer más difícil, o añadiendo rango de movimiento, haciendo la excéntrica un poco más lenta, o de 1000 maneras. Es un ejercicio que es más costoso y que tiene la posibilidad de hacer una sobrecarga progresiva, aunque no puedas añadir peso. Con que tengas 2 de estos ejercicios, de los 3 que te he dicho en tu rutina, ya vas a poder conseguir marcar tu abdomen de manera progresiva y hacer que se note más, aunque tengas un porcentaje graso más alto. Bien, tenemos estos 2 primeros músculos que son importantes, pero un buen físico se juzga por la espalda. Si tú tienes una buena anchura de espalda, vas a conseguir tener esa forma en V. Y la cosa es que mucha gente no sabe cómo entrenar bien los dorsales. El principal error es que la gente no sabe diferenciar entre el rango de recorrido para el dorsal específicamente y para la espalda alta. Para el dorsal no conviene hacer una protracción escapular en un remo ni una retracción escapular, porque de esa forma estarás metiendo los músculos de la espalda alta. Si tú quieres enfatizar únicamente el dorsal, lo que te conviene es estirar hasta que tu brazo te lo permita sin que la escápula se adelante y llevar hacia detrás con el codo bien pegado al
cuerpo hasta que quede en línea con tu torso. Si llevas más para atrás, la escápula se empieza a retraer y también el deltoides posterior se empieza a llevar trabajo. Ese es uno de los ejercicios, porque para dorsal tienes que hacer dos patrones de movimiento. Ese sería el primero, la extensión de hombro en un remo. El segundo que debes hacer sí o sí es un jalón al pecho, ya sea con agarre prono o con agarre neutro. De esa forma estarás trabajando el dorsal sin que los ejercicios sean redundantes y dándole la mayor cantidad de estímulo posible. Para hacer el jalón al pecho no tienes que estirar tampoco arriba del todo, sino que tienes que estirar hasta que tu cuerpo te lo permita sin descolgar el hombro. Y la acción tiene que ser llevar los codos hacia tu cuerpo. Si tú tienes en cuenta esto y entrenas el dorsal 2 veces por semana de manera intensa y con un volumen en el cual puedas recuperarte y te permite progresar, la forma en V va a llegar sola. Y ahora viene el último músculo, el segundo músculo que participa en darte la forma en V, y es el deltoides lateral. El deltoides lateral te da la anchura de la forma en V por la parte de arriba, hace que tu clavícula se vea más ancha. Lo que pasa con el deltoides lateral es que hay un error muy común. Mucha gente o no lo entrena directamente, que piensa que haciendo preses va a conseguir que su hombro sea más grande, o la gente entrena el deltoides lateral con elevaciones laterales, pero hace una técnica nefasta. Empieza a hacer mucho balanceo, va cambiando la flexión de codo a lo largo del recorrido, lo cual no permite estandarizar la técnica, y con el balanceo lo que hace es compensar para levantar la carga, haciendo que lo único que no se lleve el estímulo en ese ejercicio sea el deltoides lateral. Totalmente lo contrario a lo que queremos. Y además, o lo meten a final de la sesión o le meten muy poco volumen, y el deltoides lateral se beneficia de volúmenes altos y una frecuencia alta, ya que se recupera muy bien. Por lo tanto, si tú quieres priorizar el deltoides lateral, yo te recomiendo que lo metas al inicio de la sesión, porque no es un músculo muy grande, entonces no va a generar mucha fatiga, y además que mínimo lo entrenes 2 veces por semana con mínimo 6 series semanales. Si tú consigues tener unos hombros anchos y un dorsal medianamente desarrollado, ya vas a conseguir la forma en V. Te voy a resumir todo en una frase, y es que la estética no es igual al tamaño, sino a la proporción, a la armonía que consigues en tu cuerpo, al tener estos 4 músculos bien desarrollados y ninguno muy por detrás. La porción clavicular es la que da la forma arriba del pectoral. Los abdominales trabajados muestran detalle aunque tengas un porcentaje graso mayor. El dorsal es uno de los 2 músculos que te permite conseguir la forma en V, y el deltoides lateral es el segundo músculo que te permite conseguir esa forma en V y te da esa ilusión de anchura 3D. Si no tienes estos 4 músculos en armonía, no vas a verte estético. Podrás verte grande, pero tu cuerpo no va a generar esa ilusión de armonía, no va a estar bien proporcionado. Y te voy a decir una cosa, si llevas mucho tiempo entrenando y no estás consiguiendo la forma que quieres, realmente no es genética, sino que estás priorizando mal los músculos y estás entrenando de una manera que no está adaptada a tu contexto. Así que te voy a dejar el link de mis asesorías en la descripción, donde rellenas el formulario y me pondré en contacto contigo para decirte si te puedo ayudar o no. Donde ya he conseguido cambios como el de Miguel. He bajado más de 6 kilos en 5 meses, ganando definición, progresando semana tras semana en cargas, aún estando en déficit. Si quieres que haga un vídeo de alguna cosa en concreto y que creas que es una buena idea hacer ese vídeo, déjalo en los comentarios. No te olvides de darle like y de suscribirte, porque si no, vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.